Hola, 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 bienvenidos una vez más a Equipo de Avanzada, este espacio donde la pasión del automovilismo se une con las ganas de viajar. Porque sí, ya lo sabemos, cada carrera es la excusa perfecta para movernos, para descubrir un pueblo, probar un plato típico y encontrarse con historias que solo se viven en la ruta. Yo soy Gaby Jatón y como cada semana me acompaña Genaro Cabezas en la edición de este programa y ya es una pequeña comodidad rodante. Hoy proponemos algo distinto, casi diría del corazón. Una charla que emociona y que de algún modo rinde homenaje a la historia y al presente de una voz que nos hace vibrar frente al televisor. Podríamos bautizar esta sección como Relatos de un relator. ¿Qué les parece? Porque el invitado de hoy es Federico Fefo Camps, la voz del turismo carretera, el que le pone las palabras a las maniobras más intensas, que, por supuesto, heredó el amor por el relato de su papá, el inolvidable Tití, y que hoy va armando su propio camino con respeto, con talento y con una enorme sensibilidad. ¿Estás listo? ¿Estás preparada? Entonces, como dice el jingle de Marcos R, que ya empieza, abróchate el cinturón, porque aquí arranca el episodio número 142 de Equipo de Avanzada. Después de mis viajes siempre llevo el auto para un service completo a Lubrimas en Villa Constitución. Me encanta porque son súper ágiles y la atención es espectacular. El cambio de aceite y filtro fue muy rápido y de paso añadieron el aditivo justo que necesitaba para mi motor, porque en Lubrimas encontrás servicio integral, aceite, filtro y aditivos de alta calidad. Baterías Mouras con la colocación express y la opción a domicilio y accesorios y repuestos para que tu vehículo no solo funcione bien, sino que luzca espectacular. Antes o después de cada viaje, pasa por Presbítero Daniel II 1245 o llama al 3364 330967. En las redes sociales los encontrás como Lubrimas Lubricantes en Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Lubrimas, mucho más que lubricantes. En esta sección de fuera de las pistas, no sé cómo llamarlo ahora, fuera del micrófono quizás, o no, porque con micrófono está, bueno, no sé, ya veremos cómo lo titulamos, porque es otro de los protagonistas del automovilismo, quien nos trae la carrera a la tele, ¿no? Al relato, porque una carrera sin relato es como que le falta ese condimento, ¿no? Uno puede ver la carrera, pero en silencio es como muy aburrida. Él es el que relata las carreras de la CTC con una voz muy característica. También quizás heredado ese talento, y lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero tengo del otro lado de la línea a Federico Fefo Camps. Hola Fefo, gracias por tu tiempo y bienvenido a Equipo de Avanzada. Hola, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Bueno, la verdad que muy contento de poder formar parte de esta sección. Ahí después le buscas vos el nombre, como vos quieras. Pero es así, un poco como contabas, estamos en las transmisiones del equipo CTC Media TV, ya sea turismo carretera, turismo pista, TC Pickup y bueno, el automovilismo, que es una gran pasión que tenemos en mi familia. Sí, tal cual. Bueno, hablando de tu familia, ¿no? Tu papá, el gran Tití, el autor de La Tijera. Claro que sí. A ver, bueno, en mi casa siempre se vio automovilismo y
todos los deportes. Ujú. Y mi viejo, obviamente que nos inculcó esta pasión por los distintos deportes, por el automovilismo, y él tenía algo con escuchar desde chico las carreras y inventar sus propias carreras con los autitos de juguete, que es algo que sin querer, sin saber yo, cuando era chico hacía lo mismo. Y bueno, y después de grande me contaban que ellos se reían porque era lo que hacía mi viejo cuando era chico. Y bueno, desde ahí creo yo que él empezó a inventar cosas y le gustaba poner apodos y inventar frases o tratar de imponerlas, ¿no? Que es lo más difícil, creo yo, Claro. en el relato, porque dejar esa huella. Yo siempre digo que mi viejo no estuvo mucho tiempo en la televisión, que es donde por ahí podés hacer un impacto más grande, porque él estuvo mucho tiempo en radio y en televisión estuvo 4 años nada más relatando el TC, carburando, y en 2008 estaba muy enfermo él. Entonces es como que la voz estaba muy deteriorada, muy cansada, no tenía aire. Entonces los relatos de ese año realmente no son buenos. Es más, yo por ejemplo no escucho ninguno del 2008 porque no los quiero escuchar de esa forma. Claro, no quiero recordarlo de esa forma. Entonces, bueno, creo que tan La Tijera como su manera, su estilo de relato quedó marcado en todos los fanáticos del automovilismo porque me lo recuerdan permanentemente y obviamente para mí es un orgullo. Sí, tal cual. Vos sabés que el otro día estaba escuchando a Fernando Tornelo relatando Fórmula 1 y hablaba de La Tijera y yo digo, wow, qué locura. Digo, el resto de los latinos no sé si lo entendieron, pero que nosotros los argentinos la tenemos reclara. Bueno, para mí es una locura que lo digan en la Fórmula 1. Sí. Realmente me llena de orgullo. Es piel de gallina, ¿viste? Sí. Pero bueno, me pasó cuando Cristian González Rouco, compañero en su momento de mi papá y compañero mío también de trabajo en Carburando, le tocó relatar para F1 Latinoamérica y se encontró trabajando con gente española, con gente de México, Colombia y demás, y él en las transmisiones les explicaba, les enseñaba lo que era La Tijera para los argentinos. Y la empezaron a adoptar y después la he escuchado de Diego Mejía, que es un periodista muy colombiano. Muy genio. Sí, es un capo. Crack me total. Encanta, Diego. Y cuando lo escuché en otra transmisión decir, como le dicen los argentinos, La Tijera, a mí piel de gallina mal, bueno, nada, realmente algo muy lindo. Habría que haberla patentado. Sí, la verdad que sí, pero bueno, estuvo lento, Titi, ahí. Bueno, a lo mejor estás a tiempo. Si nadie la patentó, todavía estás a tiempo. Pues la vamos a buscar, vamos a primeriar. Sí, es que sí, escúchame. Aparte, si no, tenemos un montón de testigos que sabemos que es de Titi Camps. Claro. Yo creo que lo más lindo es que se diga. Me pasó te cuento una situación. Cuando yo arranqué a relatar en karting, los nenes chiquititos, y le tenía que hacer entrevistas a nenes de 8, 9 años, y te contaban la maniobra y te decían La Tijera. Claro. Y eso a mí también me emocionaba, porque vos decís, un nene que no sabe ni quién era Titi Camps, ni que seguramente escucha automovilismo, pero, a ver, es un nene muy chiquito, y que te digan La Tijera, también era súper loco, bueno, escucharlo desde nenes, decir La Tijera, bueno, cosas que llenan el alma. No, ¿qué te parece? No, te digo que yo cuando se lo escuché a Fernando no me había dado cuenta, seguramente lo he escuchado 1000 veces más, pero ese día como que reaccioné, digo, está diciendo La Tijera en F1, a ver, viste, en una transmisión internacional, es como que wow, y sentí el orgullo, me imagino vos, que haya sido tu papá el autor de esa frase, ¿no? Y que todos la entendamos, qué bonito. Y aparte, bueno, que sea vocabulario fierrero, ¿no? Claro, que sí, tal cual. En todo el mundo, y que no sea de él, digamos, es lo que me parece que más le gustó a él, es que sea del automovilismo, no que diga, la frase que decía Titi. No, que sea del automovilismo, que la usemos todos, que sea algo cotidiano para el vocabulario, y me parece que eso es lo más lindo que tiene La Tijera en sí, porque después uno, en mi caso yo puedo decir alguna frase, alguna palabra, pero es como que no hay ninguna que vos decís, bueno, esta es de Fefo y se usa popularmente. Claro. Ojalá que sí en algún momento, pero creo que es algo muy difícil de lograr, que él lo hizo muy rápido, muy joven.
Sí, tal cual. Vos sabés que tu papá, leyendo un poco, estudiando un poco para esta nota, leí que tu papá se inició en Venado Tuerto como relator de zonales en LT29. Exacto, Y sí, sí. LT29 es una de las primeras radios que empezó a emitir equipo de avanzada y tenemos un montón de oyentes Mirá, allá, así que bueno, qué lindo, qué lindo honor. Bueno, qué lindo, bueno. hablando de Venado Tuerto, ¿no? Naciste ahí en Venado Tuerto y esto que vos hablabas de jugar con los autitos e ir relatándolo, me imagino que Sí. viene de ahí también, ¿no? De tu Venado Tuerto natal. Claro, bueno, en Venado, a ver, yo nací, me crié hasta los 12 cuando mi papá le tocó hacer la, la transmisión, Mm, perdón, la tira semanal de radio, ahí nos fuimos a Buenos Aires, pero bueno, yo soy venadense, lo voy a hacer siempre, obvio, y ahí estaba mi infancia, donde jugaba a imitar a mi viejo en su momento, al principio era jugar a los autitos y yo quería ser Titi Camps, no papá, claro, quería ser Titi Camps, el que relataba las carreras claro, y wow. empezaba, cuando él dormía la siesta, porque a él le gustaba dormir la siesta, en Venado, Sagrada la siesta, sagrada, por favor. y, y aparte, no vayan a despertar a papá, era, Obvio. no no Es volaba una verdad, mosca. es verdad. Y en Es verano, si tremendo. no venía la solapa, ¿vos eras de esa época? ¿Que venía la solapa, el ¿Cómo? viejo de la bolsa? ¿En el Ah, sí, verano? bueno, no, sí, sí. Yo no llegué Vos a sos más agarrar, joven pero que yo. sí, pero a mis amigos Vos sos sí, no, mucho no, más a mí joven. no me lo decían, pero mis amigos sí, sí, olvídate. Y bueno, no había que hacer ruido, entonces me ponía en el comedor, sacaba todas las cosas que había en la mesa, me armaba mi pista y me agarraba los autitos que él me traía de las carreras y inventaba mis carreras, y las Mm, relataba, se tocaban, lo pasaba, ganaba, algo que era un juego para mí, sinceramente, y bueno, era jugar a imitar a mi papá, pero mm, yo lo hacía permanentemente y nunca se me dijo ni mi mamá ni mi papá decir tienes que ser relator. Después otra situación que me contaba mi mamá después de más grande, que ella no podía entender cómo nos subíamos al auto para ir a lo de mi abuela, por ejemplo, o a ir a, no sé, a un lugar, al supermercado, yo me sentaba de lo que sería de copiloto, por decirlo de una manera, ujú. de acompañante, y empezaba a relatar. Y yo Relatabas jugaba el que viaje. claro, auto que pasaba mi mamá, yo lo relataba. Si, si alguno doblaba porque hacía su trayectoria, su camino, se metía a boxe. Y cuando No. llegábamos lo de mi abuela era el va a ganar, ganó. Y, pero yo lo hacía como un juego totalmente de nene inocente, Claro. de apasionado, que ya me gustaba el automovilismo. Y bueno, después terminó siendo que es mi laburo, pero bueno, Claro. es la pasión. Hoy lo haces en redes también, con cochecitos y carritos y todo eso con tus hijos. Es que sí, a ver, a eso arrancó un poco porque eh, desde siempre, con mi hermana, con amigos, o un poco en chiste, era siempre hacerlo de verdad, de estar relatando, jugar como que todo el tiempo estamos relatando, con mi hermana, qué Claro, sé yo, viste, vas caminando y se tocaron, y viste, hombro a hombro, claro. y no sé, era como el chiste en casa o con amigos, ni te cuento cuando empecé a relatar que era más chico, y juntábamos en una salida y que los chicos ya tomaban un poquito de más y querían que relate y jugar a eso, o el Claro, mismo dentro del boliche, tener que andar relatando. claro. Tu papá se fue muy joven, tenía tanto todavía para relatar, y alcanzó a ver en vos esa pasión por el relato. Vos sabés que solamente tuve una sola charla de, entre muchas comillas, relator a relator, porque Ujú, cuando él muere yo tenía 17 años, yo estaba en el claro, secundario. re chico. Y cuando él arranca con la enfermedad, él tuvo ELA, esclerosis Ujú, lateral amiotrófica, sí, eh, yo empecé a descubrir que realmente yo quería ser relator. Yo hasta ahí realmente estaba en tercer año de secundario, sí. no sabía, sinceramente, estaba por arrancar tercero, no sabía realmente qué quería hacer, Ujú, como nunca se me obligó a decir, che, tenés que ser relator o trabajar en claro. automovilismo, yo pensaba, a ver, qué sé yo, profe de educación física o
¿viste? O periodismo deportivo, que ¿Te siempre me había gustaba el lado gustado. del deporte? Sabías que para el lado del deporte Sí, era, pero no tenías seguro, claro bien. seguro, seguro. Es más, si, si no arrancaba en automovilismo, que yo creo que iba a arrancar en algún momento porque me gustaba, siempre me gustaban mucho los Juegos Olímpicos. A mí me hubiese encantado Ajá, ir a cubrir un Juego Olímpico como periodista. ajá. Eh, pero bueno, a los 15 más o menos, viendo videos ¿te acordás? El espectacular mundo del TC, que era primero era Ujú. una VHS, después era DVD de carburando, un anuario, miraba todas las carreras y en un momento me di cuenta que me las sabía de memoria. En un momento, como una persona va en el auto cantando arriba del tema Ajá. porque lo escuchó muchas veces, yo relataba arriba a mi viejo. Y No. relataba y me di cuenta que yo la del 2007 me sé muchas carreras, no te digo enteras, pero gran parte. Me las sé de memoria. Y de tanto Wow. escucharlas, ¿viste? Y de verla y de verla. Y en un momento empecé a relatar arriba. Y sin querer empecé a bajar el volumen de la compu y empecé a relatarla yo. Y empecé a jugar, pero me di cuenta que ya no era un juego que me gustaba. Y bueno, cuando tomé coraje, agarré, mi viejo estaba ya en cuadripléjico, estaba en una habitación de mi Ujú. casa, en el departamento que vivíamos en Buenos Aires, pero él estaba postrado en la cama. Entonces teníamos un enfermero a las 24 horas y demás, y le pido al enfermero que se retire un segundito que quería hablar en privado con mi papá. Y lo primero que le dije, mira, tengo que decir algo. No sé si te va a gustar, le digo, pero quiero relatar. Y lo Mirá primero si que me no le va a dijo él, gustar. Mirá si no le y va a me miró, gustar. nada, seguro, pero bueno, El, lo el primero que me dijo, orgullo más lindo que puede tener un padre es que tu hijo siga lo que a vos te gusta. sí, yo creo que Sí. él hoy estaría orgulloso porque hago lo que a mí me gusta, que es mi pasión, Claro, digamos. pero compartir A mí, esa pasión ni es lo más hablar, ni lindo que te puede hablar, pasar con un hijo. ni hablar. Me pasa con mi hijo que tiene 4 años y que le gusta el automovilismo. ¿Y ya relata? Eh, y sí, sí, se relata. Hace lo mismo, pero te juro que no se lo dijimos y él No, agarra los bueno, autos y pero obvio, te dice, obvio, eso está en el ADN. atención, Arrecife, va a ganar, ganó, te Ay, dice. divino. Ay, Y tenés bueno, razón que pero lo vi en uno que va a ganar el azul, que decía. sí, sí, bueno, le gusta mucho la Fórmula 1 Sí, y lo vi en hablamos las de eso y redes. para mí es un orgullo también. Uno nunca lo inculcó tampoco, obviamente. A ver, en casa se habla de automovilismo, creo que lo tienen los genes, pero eh, bueno, lo tiene, qué sé yo, le gusta. Así que un poco eso. Bueno, y cuando le dije a mi viejo de que relatar, me decía, relatás fútbol, no relatás automovilismo, porque te va a llenar de plata, me decía. Le digo, no, pero yo no quiero, yo quiero relatar automovilismo. Y bueno, y ahí él me contó un par de cosas, me dio un montón de consejos, que después todo lo que me dijo pasó, fue real, que no es todo tan fácil, y la frase que me quedó grabada y que la mantengo como filosofía de vida prácticamente es que ser CAMS me iba a abrir las puertas, pero mantenerlas abiertas dependían de mí, Ujú. exclusivamente. Y sí. Entonces, eso me quedó marcado. Y fue tal cual también, a ver, eh, obviamente que los contactos es fundamental en la vida, no solamente en un trabajo, en la vida, los contactos es todo para mí, pero después depende mucho de una persona, porque vos Ujú. vas a buscar trabajo a un supermercado, porque sos conocido de uno, sí, te dan la entrevista, te ponen a Sí, prueba, pero sí, si te vos abren esa puerta. no laburás, Sí, tal cual. después te van a sacar de un día para otro. Entonces, bueno, un poquito eso y creo que lo trato de mantener a eso de Mm. seguir trabajando fuerte para mantener esas puertas abiertas. ¿Pesa ser el hijo de Tití? A ver, ¿O pesó en no, algún momento? sinceramente no. Ujú. Al principio me costaba mucho las críticas, la comparación cuando arranqué en Carburando, porque yo hice 3 años de relato de karting en los cartódromos, solamente me Ujú. escuchaba la gente que estaba ahí. Y cuando pasé a Carburando, que ya tenía pantalla, yo tenía 21 años y estaba en Teis Sports, empecé a recibir críticas en las redes sociales o la comparación. A ver, uno Es calculo que que la esperaban voz que, es que, con parecidísima. 21 años sea mi viejo de los 40. Entonces, a ver, pasa mucho con los pilotos. Yo siempre digo, no sé, te uso el ejemplo de Ledesma. Cristian Ledesma es un piloto con toda la experiencia, campeón de TC, todo. El hijo está arrancando en el Sí, automovilismo. No le pidamos la experiencia de Cristian. sí. Él es franco, es otra persona. Bueno, en este caso lo mismo. Y al principio sí es cierto que duelen los comentarios con mala intención y demás. Después te vas acostumbrando Mm. también.
y vas entendiendo un montón de otras cosas, y uno va madurando también, lo ve por otro lado, y bueno, siempre para mí es un orgullo primero ser hijo de... obviamente que no te voy a negar que uno, o desde el primer día yo dije que me quiero sacar ese prefijo de hijo de y ser Fefo Camps. No quiero ser ni el hijo de Titi, ni Titi Camps, ni en su momento Marcelo Vivo, que tuve que reemplazar, o Mercado, o no quería el lugar de nadie. Yo quería el lugar de Fefo Camps, buscar mi lugar en el automovilismo y tratar de dejar mi huellita. ¿Y hoy sentís que lo lograste? Yo creo que sí, pero A ver, bueno, ¿cómo yo te creo sentís que vos? me abrí un lugar muy importante en el automovilismo, en el sentido de que es muy difícil entrar como relator de TC. ¿Por qué? Porque no hubo muchos en la historia. Si te lo pones a pensar, son muy poquitos los que tenemos el privilegio de relatar el TC en televisión, que para mí es lo máximo para un periodista. Uno que quiere trabajar en el TC, que quiere estar relatando o estar en la transmisión del TC. Entonces para mí era el sueño máximo. Yo creo que me encontré un hueco rápido, pero que mucha gente no sabe todo lo que se vivió detrás para llegar a lograr ese objetivo. Y creo yo también que el siguiente objetivo mío es justamente consolidarme, de que ser realmente la voz del turismo carretera, que hoy lo soy, obviamente, Sí. porque estoy el redactor, pero quiero decir, quedar hacer una marca, un surco, dejar una huella como lo hizo mi viejo, como lo hicieron grandes relatores que tuvo la CTC. Así que vamos a eso. Creo yo que también te lo da el tiempo, permanecer, la costumbre de que el oyente, la gente se tenga en el oído permanentemente la voz. Eso también te da esa costumbre que decís, uy, me gustaba más el otro, cuando cambias, ¿viste? Claro. No sé, cuando estás viendo una serie doblada y te cambian la voz del protagonista, Sí, y vos decís, no, pero a mí me ¿verdad? gustaba la otra. Pero en realidad es porque estabas acostumbrado, no sé si te gustaba más o no. Es difícil ser objetivo con esas cosas. Y creo que acá pasa lo mismo. Cuando la gente que está viendo automovilismo se acostumbra a mi voz, y el día que esté otro, le va a pasar, que al principio le va a costar. Pasó incluso que una carrera, un sábado no pude estar en una clasificación y me llenaron de mensajes como diciendo, ¿qué pasó? Viste, Claro. como que era raro escuchar a otra persona. Y bueno, es un poco eso, pero básicamente el objetivo que viene, o que tengo entre ojo y ojo ahora, entre ceja y ceja, es consolidarme como relator, seguir aprendiendo, mejorar en todos esos aspectos, y bueno, nada, dejar esa huellita. Hermosa charla con Fefo Camps, me encanta. En esta sección que inauguramos, relatos de un relator. Ya venimos para una segunda parte. Segundo bloque de este equipo de Avanzada que, como siempre lo decimos, nos pueden encontrar en las redes sociales como Viajero Frecuente Radio, que es el canal y las redes de la productora, y el canal de YouTube y Spotify donde pueden volver a escuchar esta nota es también Viajero Frecuente Radio. Hay una sección que se llama Equipo de Avanzada, de allí van a encontrar todos los programas completos. También www.viajerofrecuente.com.ar es nuestra página web donde encuentran mucha info sobre viajes, además de todos estos enlaces y bueno, también descuentos, descuentos en coberturas médicas, descuentos en eSIMs para viajar al exterior, y de a poquito vamos sumando cada vez más. Seguimos en esta segunda parte de esta hermosa charla con Fefo Camps. Vos sabés lo importante que es tu celular, porque llevas todo ahí. Aseguralo con Segurocel de Rus Seguros. Encontrá hoy las mayores sumas aseguradas del mercado con cobertura en todo el mundo. Segurocel de Rus Seguros. Bueno, te cuento algo, una curiosidad. En esto de la investigación uso mucho ChatGPT, por supuesto. Muy bien. ¿Querés Sí. que te cuente un chiquitito? Mira, dice, hijo del legendario relator Héctor Titi Camps, quien marcó Sí. una época en el automovilismo.
Upa, Mirá, bien. fuerte lo Me de tu encanta. papá. Bueno, Fuertísimo. se graduó como periodista deportivo en el Instituto River Plate y también estudió técnica vocal y fotografía. Mira, Me estoy equivocando. Yo exactamente. busqué por otro lado, pero yo siempre, viste, hago la antigua, pero después me gusta pasarlo por el chat GPT a ver qué me Mm, dice, porque a veces me pasa un poquito más de data. Y Es bueno, muy buena. trabajó varios años para Carburando, dentro de la productora TIC, bueno, redactor, notero, relator de diversas categorías del automovilismo. Algunas de las cosas que habla de vos. Bien. Muy, muy bueno, muy bueno. No, no, nunca lo pasé por el chat GPT. Sí me había googleado en algún momento jugando un poco con los nenes, No, pero no lo había hecho. pasate. Mirá, muy bueno. Pasate Mirá vos, porque es divino. Y en es un bueno. momento No me acordaba que había hecho fotografía, mirá. mira, en un momento comentás, estaba en casa, recibí un mensaje y me citaron en Buenos Aires. Oh, Salí a caminar temblando y llorando. sí. Eso es cuando me llamaron para relatar el TC. Ujú. Fue tremendo ese día. A ver, obviamente pasó algo trágico y Que horrible, que fue el sí, fallecimiento de Marcelo Vivo, ¿no? fue una situación así como muy 50 y 50, ¿no? Porque Sí, era la felicidad total tras una tristeza muy fuerte también, porque terrible. No, un tipo sí, muy sí. querido y bueno, una situación muy Sí, horrible. Horrible repentina. porque, a ver, en su momento, hace un ratito, uno siempre piensa en trabajar, mejorar y en buscar su lugar, no Ujú, el lugar de nadie. Y sea el cambio así, es feo, pero lamentablemente la vida es un poco así, ¿no? En su momento le pasó a José Luis, que gran relator, lo considero un amigo también, era muy amigo de mi viejo y por la enfermedad tan cruel que tuvo Tití, tuvo que agarrarle el fierro ujú. caliente y la posta y subirse a la cabina. Entonces, nada, fue un momento feísimo el hecho de recibir la noticia, después la incertidumbre, viste, hablaba con mi hermana, yo vivo en Arrecifes, ya estaba en Arrecifes y hablaba con un poco mi hermana y me decía, te tocará, te llamarán, y qué sé yo, viste, no sabés, porque yo Claro. estaba trabajando con zonales, motociclismo, yo hice de todo, viste, karting, Mm, no sé, rally, todo, pero no estaba quizás en la boca de todo el mundo como para decir, che, me van a llamar para el claro. TC. Entonces, Sí, sí, porque es yo como lo tenía, que vos hablabas, es como el top en Argentina, tope de gama. claro, o sea, a mis amigos por ahí que no son tan fierreros les explicaba yo, imagínate que estaba jugando en la reserva de un equipo de la C o porque era así, yo Sí. trabajaba con zonales, Ujú. no con algo de nivel nacional, y te llaman para jugar de 10 con la capitán en la primera, de River, de Boca, el equipo que seas, de un día para otro. Entonces era como un shock muy grande, pero siempre la ilusión estaba. Y Yo sí. tenía el teléfono literal cargando las 24 horas. Habré matado la batería, pero yo literal lo tenía, yo trabajaba para Carburando en ese momento, hacía las redes y la web y demás, y lo tenía las 24 horas cargando y hasta que llegó un mensajito y me fui al patio a hablar solo, y cuando colgué, viste, te haces el macho en el momento que Sí, estás sí, sí, hablando, sí, ¿no? sí, Sí, sí. sí, el empresario, viste, negociando, Sí, sí, sí. sí, ¿cuándo querés que vaya? Viajo, pim, pam, sí, a ver, déjame ver la agenda. Qué mentira, me ¿Qué? temblaba todo por dentro, Me pero bueno, imagino, me eh, imagino. No, no, había me que imagino las hacerlo. expresiones también, porque una, viste, cuando habla por teléfono y consigue algo que le gusta, sí, 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 por dentro, ¡ah! Viste, como que vas gritando en Claro, silencio. tal cual, era, dentro mío había un fefo gritando, desconsolado, viste, no, llorando. Y bueno, cuando colgué, fue como, me cayó la ficha. Claro. Porque en el momento, a ver, si bien estaba emocionado porque sabía que lo que estaba hablando, real que al principio de la charla por teléfono no entendía si era para el TC Moura, si era para el TC, si era para todo. Tampoco quería preguntar demasiado, Claro, viste, sí. no quería quedar como por ahí medio tonto en el sentido de que, che, sí, te están llamando para el TC, pero a la vez no quedar arrogante de decir, buah, era todo. Y cuando colgué me cayó la ficha y bueno, tengo un patio acá en Arrecife grande, donde empecé a caminar para el fondo
y nada, ahí se me vino todo, ¿no? Viste, esto de mi viejo, Sí, imagino. las cosas que no ve la gente del detrás, de que uno piensa que por ser hijo de también es todo súper fácil, y hubo muchos palos en la rueda en el medio, y por ahí gente que ayudó, muchísima gente que ayudó, pero mucha gente también que tiró para atrás, y entonces es como que, nada, toda esa presión, todo eso que estaba dando vueltas se vino abajo, y bueno, obviamente las lágrimas caían, pero también todo felicidad, esperando el momento de la convocatoria, viste, para el que le gusta el fútbol, que te llamen Claro, para la sí, selección. obviamente. Claro, es como Así relatar la que, selección. y bueno, ahí lo único que esperé fue, le quería contar a mi señora, yo estoy casado, entonces lo primero, mi señora estaba trabajando en casa en ese momento haciendo, hacía uñas, entonces estaba con una Claro, no podías clienta entrar. y no quería entrar, no podía entrar y estaba esperando y no sabía qué hacer. Me acuerdo que agarro el auto para dar una vuelta porque no, estaba Sí, como sí, sí, muy era algo que había que extasiado. largarlo. Y cuando salgo a la calle me doy cuenta que la chica se estaba yendo y entro, no podía ni hablarle, ¿viste? Y le conté y bueno, obviamente, el abrazo y todo lo que ustedes se pueden imaginar Sí, me imagino. de un esfuerzo muy grande. Sí, qué lindo momento. Imagino que después de toda esa euforia se te llenó la cabeza de preguntas, ¿no? Porque ahí esto que hablabas, ¿no? Cómo empiezo, como el relato, como lo digo, porque uno, Todo, viste, muy seguro, pero todo. cuando... No, todo. Imagínate que, pero desde el punto de decir, bueno, una cosa es ver la carrera, una cosa es que te guste el TC y ves cada una de las carreras, otra cosa es tener que relatarla. Claro, Entonces, no te preparás igual. Mismo me claro, pasó que reconocer yo los tuve autos, todo, porque digamos, todo, es todo todo. en milésima de segundo. Yo los admiro realmente, porque, viste, acordarte hay autos que son muy parecidos uno con otro, Que bueno, o a principio de ahí está. temporada. Sí, sí, sí. Bueno, a mí se me dificulta mucho, pero lo trabajo muchísimo real. Ujú, El turismo pista, cuando tengo que retratar 60 autos claro, juntos, que son o todos FIA 1, que son todos parecidos. Y yo claro, le digo a los equipos, para mí son todos naranjitos, rojitos. sí. Tenés que ¿Por qué pintan andar todos los autos adivinando casi. iguales? Viste que hay Yo, como tendencias que un año son todos azules, otro año son todos sí, rojos. Pasa. mira, yo siempre lo hablo con los equipos y le digo, en la era del marketing, en la era donde googleás todo y te dice qué color tenés que usar y cuál es la tonalidad. Mm, En la era donde tenés que destacarte, no puedes ser igual a otro. Pero no solamente para el relator. Yo digo, si son todos azules, ¿por qué yo, hincha, que fui a ver el TC, voy a seguirte a vos? Si son todos azules, ¿voy a seguir a quién? Al rosa, al amarillo fluo, al naranja distinto, al violeta, no sé, a un auto que sea único. ¿Por qué? Porque me llama la atención. Y sí, para o el la relator también, a foto, ver, la buscas con con el auto claro, diferente, o la maniobra la distinguís más, porque por ahí decís, uy, mira aquel, ¿y cuál será aquel? Encima que tienen los números re chiquitos, no, que Ledesma hizo una gran cosa hace un par de años, que le puso el número grandote y era genial. es, Eh, es que sí, es que cuando aparecen esos autos que tienen, no sé, una vincha, el parabrisas fluo y que se destacan, hasta es mejor para ellos, porque vos imagínate, claro, en un tumulto de autos que van pasándose, que son 6 7 autos, y yo puedo identificar rápido uno, claro, lo es nombrás a ese. obvio que yo lo voy a nombrar, ¿entendés? Después voy a ir identificando al resto y lo voy a ir nombrando a todos, porque es la idea, ¿no? Pero lo hablo mucho con Marchesín, Tomás Marchesín del Turismo Pista, que siempre usó autos celeste, un turquesa. Y la verdad que estéticamente a mí no me gusta el auto, pero es muy llamativo. Claro, Entonces funciona, tanto para mí como para la gente que puede claro, ver la carrera. sí. Así que nada, Bueno, tenés otra faceta también que, a ver, te estás empezando a meter en el mundo del automovilismo, pero desde adentro. ¿Eso te da otra perspectiva como relator? sí, 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 sí. ¿Se No te entiende hace una más? idea, sí, no te hace una idea lo que aprendí de automovilismo estando desde arriba del auto de carrera. Mira. Eh, Me pasó en 2019 que me invitó Ariel Dopazo a correr en Turismo Ujú, Internacional de invitado. Yo relataba la categoría
y un poco en chiste, un poco en serio, me dice, che, no sé, la carrera en octubre, y en febrero me dice, mirá que la de invitado te quiero llevar a vos, ¿te animás? Sí, jaja, jaja, pero viste, quedó la nada. Claro. Yo nunca había probado un karting, nunca había corrido nada, en nada. Y bueno, y llegó un mes antes, 2 meses antes, me dice, che, mirá que en serio, me llama, y me dice, ¿vos estás para correr? Y le digo, ¿vos me estás hablando en serio? Y yo, mirá que, primero que no tengo un banco, ¿viste? Claro. Para correr. Y después, no sé, nunca me subí a nada. No, listo, yo quiero disfrutar el fin de semana con vos, me dice. Bueno, si vos estás tan loco para eso, vamos, le damos para adelante. Y lo hice y ahí descubrí, primero otra pasión, y después que un auto de carrera lo puede manejar cualquiera, despacio. Rápido no. ¿Por qué? Porque uno, claro, sí, yo pongo en marcha el auto y salgo, pongo Claro, primera y sí, salgo, sí, da doy una vueltita. 37 millones de vueltas, como si fuese la vuelta del perro en el pueblo. Pero ir rápido no es para cualquiera, es muy difícil, muy complicado, y bueno, y empezás a aprender un montón de cosas que uno lo sabe de teoría, no sé, ejemplo, ida de trompa. Uno sabe que en la tracción delantera, ida de trompa, hay que levantar para no irte afuera, o que te barre, vos querés doblar y es como que el auto sigue derecho, pero esa es la teoría. Uno nunca lo había vivido. Claro, eso. otra cosa es sentirlo Cuando en el auto. Tal cual, y empezás a ver situaciones de otra manera. Bueno, después me tocó correr el año pasado, me pasó algo muy similar, me llamaron para correr de nuevo y me picó el bichito y quise correr y ya ahora, hoy yo lo estoy haciendo como piloto titular, no como invitado, estamos como binomio corriendo y aprendo un montón en cada salida a pista, primero en cositas, un ejemplo, ¿no? Cómo prepararte para una carrera. La semana previa es muy estresante, pero muy estresante, de buscar los sponsors, de hablar con todo el mundo, de que te falta siempre alguna cosita, de que tenés que ir a cobrar, de que tenés que el plotero o que el equipo falta esto, tenés que ir al rol o no. Es muy estresante, a la vez preparar la carrera, tratar de hacer lo mejor posible, estando ahí, tratar de disfrutar encima del medio, Claro. se puede, como que son muchas cosas, es muy difícil, y encima en un segundo se te puede arruinar el fin de semana. Claro, también. Y a veces no por error tuyo, ¿no? Que eso debe dar más bronca Bueno, todavía. Tal cual, a mí el año pasado que corrí una sola fecha, fui a correr a Rosario, y en la son 2 finales, y la primer final, en la curva 5, me enganchan de costado muy feo, un golpe muy... No lo hizo con mala intención, yo creo que más de sinceramente, y si me escucha no le va a gustar nada, pero más de atolondrado. De más bruto nomás. De bruto que sí, que otra cosa, quiso estirar demasiado el frenaje en una curva que no era, y bueno, me pegó muy fuerte, me rompió toda la puerta y afortunadamente me pega en la puerta y no en la rueda porque me rompe todo. Y ahí una frustración, una calentura, todo, porque vos decís, todo el esfuerzo se me fue en 5 curvas. Claro. Pero bueno, son cosas que está bueno para aprenderlas, para ver, uno va aprendiendo el grip, cómo administrar la goma, mismo los números de la sonda lambda, de las temperaturas, de ir viendo un montón de cosas, la preparación, irse afuera en un entrenamiento y ver al mecánico limpiando el auto, y vos decís, no me pude ir de vuelta en el próximo entrenamiento, porque me mate este chico. Claro. Cositas así que Claro. bueno, vas aprendiendo de cómo es el automovilismo desde otro lugar. Se valoran, se ven desde otro lugar también, imagino, las maniobras, ¿no? Sí. Decir, mirá la genialidad que hizo, que a lo mejor por tele no se ve tanto. Tal cual, porque uno empieza a entender, por ejemplo, no sé, en el curvón del Roberto Moura de La Plata, uno sabe que se hace fuerte, sobre todo en este tipo de autos que estoy corriendo yo, pero porque al no tener tanta potencia no se frena prácticamente, se entra a fondo. Pero uno te lo dicen, o te dicen, che, los pibes de la fórmula lo hacen a fondo. Y uno, bueno, sí, lo hacen a fondo. Ahora, hay que hacerlo a fondo, hay que hacerlo. A mí me costó un par de vueltas poder hacerlo rápido el curvón. La primera salida a pista perdía 3 segundos en ese sector, 3 segundos literal. Sí. Pero bueno, es confianza, es saber que el auto te va a responder, es un montón de cosas. Después en ese fin de semana me quedé con el récord de vuelta, por ejemplo, en la carrera. Mirá. Pero
es mucho trabajo y confianza, y hasta me animé a hacer un sobrepaso por afuera en el curbón, que yo no lo podía ¡Guau! creer. Ya. Y los chicos cuando llegué, nada, imagínate los pibes, los del equipo, se reían entre orgullosos por lo que había hecho, pero a la vez como diciendo, nada, no te puede haber salido esa. Entonces como que un poco gracioso era en este caso, pero bueno, empezás a tomar dimensión de un montón de cosas y de que los tipos que están en el TC, los que están en un nivel alto, están en otro canal. O sea, no. El otro día hice una encuesta en mis redes, si la gente pensaba que con un día de prueba podían estar a 5 Ah, segundos de un 5 piloto de segundos. TC. No, yo ni a palo creo que No, puede pero es llegar. imposible. No. Realmente, yo quería ver qué opina la gente, qué es lo que piensa. Y sinceramente, no, es imposible que una persona que no está arriba de un auto de 500 caballos de fuerza, con esa potencia, ¿no? Y con ese peso y con todo lo que es el automovilismo, pueda estar cerca de un piloto de TC, es la realidad, ¿viste? Pero bueno, es un poco eso, que vos ves la cámara a bordo y parece fácil. Entonces, es difícil contar el automovilismo, lo complicado que es. Decirle a otra persona, mirá, no, parece que va paseando, sí, yo entiendo que parece que va paseando, pero no, va al límite, va al borde de despistarse en cualquier momento. Sí, ¿no? Porque es fácil también para el que ve, mirá cómo se fue en esa curva, cómo, escuchame, o como pasó el otro día con Ledesma, que tanto lo criticaron, pobre. Pero sí. bueno. Como la Pinto, Bueno, que hizo, hablar, cómo hace esto, Pinto. cómo hace lo otro. Pero bueno, parte de también es gratis criticar y creo que lo hacemos todo igual, Sí, ¿no? En sí. cierta medida, pero bueno, hay que estar arriba para darse cuenta que no es tan fácil. Y a mí me pasó que después de subirme por primera vez a un auto de carrera, me bajé y dije, pará, un tipo que está a 1,5 segundos, 2 segundos en el TC es bueno, no es malo. Hay un montón de factores por el cual uno puede estar a 1,5 segundos. Ojo, Claro. no pensemos que un tipo que está a 50 en el TC es malo. Estoy seguro se sube a cualquier otra categoría y es protagonista. Claro. El tema es que el TC hoy es lo más importante de la Argentina y lo más difícil. Claro. Sí, aparte muy autodependiente, como todo, porque son carreras de autos, ¿no? Como siempre se dice. Pero No, ni hablar. Si vos no tenés herramienta, no podés hacer nada. Claro. Así que es muy, muy complejo. Ahí está. Bueno. Fefo, yo quiero agradecerte un montón por todo este tiempo, por esta charla. Me quedaron un montón de preguntas que normalmente hago porque este programa es de viajes y automovilismo y no nos subimos a la ruta. Pero bueno. No nos subimos un colectivo, nada, no te pude preguntar nada, porque bueno, fue por otro lado, pero vendrá por otro lado. Pero siempre me gusta cerrar. Siempre las notas con los pilotos las cierro de esta manera y también la vamos a trasladar, aunque todavía no le puse el fuera de las pistas para los pilotos, pero todavía no sé cómo titularla esta nota, pero ya la voy a titular. ¿Cuál es tu momento wow en el automovilismo? Quizás como piloto, quizás como relator, esa llamada telefónica, esa charla con papá. No sé, ese momento que vos así, wow, en el automovilismo. Mi momento en el automovilismo, a ver, hay muchos, sinceramente. Uno es cuando le dije a mi viejo que quería ser relator, pero el otro, sin duda, es el momento de decir, me subo a la cabina para decir hola en la televisión pública argentina siendo relator del TC. La primera transmisión del TC me va a quedar en el recuerdo y me va a quedar sinceramente marcada porque por todo lo que se vio en la previa, los nervios, la ansiedad, el trabajo, todo lo que estuvimos hablando, y el hecho de llegar a ser el relator del TC, que es el objetivo máximo, el sueño que tuvo mi viejo, que tenía yo y que tengo, porque a mí me quita el sueño seguir siendo el relator del TC. O sea, yo vivo porque mi trabajo, pero también vivo en el sentido de que pienso permanentemente en el turismo carretera. Yo amo el automovilismo, pero yo amo el TC. Es lo que creo yo que me inculcó mi viejo, ¿no? En mi casa, si podemos decirlo, somos TCistas. Primero el TC y después el automovilismo, por decirlo de alguna manera. Más allá que me encantan todas las categorías y veo todo y disfruto y hablamos con mi nene, por ejemplo, vemos la Fórmula 1,
y no sé, me encanta a mí el turismo pista, el TN y todo, pero el TC es el TC, tiene esa magia que nadie lo puede discutir, ¿no? Sí, tal cual, coincido. Fefo, muchísimas gracias por tu tiempo y sí, sos la voz del TC, Bueno, nada, muchísimas gracias a vos. Así que bueno, no, por favor. Un abrazo enorme y bueno, ya nos encontraremos en algún circuito. Muchísimas gracias, Real, por las palabras, por la nota, por el respeto, por todo. Y bueno, estaremos cruzándonos en algún autódromo y en alguna charla que hablemos de rutas y de ciudades. Y de viajes, claro, sí, me faltó Exacto. todo. Quiero saber qué comés, cómo viajás, todo, cómo armás el bolso. Otro día. Todas las preguntas Otro que les día hago. Lo hacemos. Abrazo enorme, chau, chau. Abrazo gigante, gracias. Bueno, wow, qué linda nota, qué lindo. Y me encanta la sencillez de un grande también, ¿no? Porque, como él dice, es hijo de, pero también forjó y está forjando su nombre. Federico Fefo Camps con nosotros. Y así sin darnos cuenta, se nos fue otro episodio de Equipo de Avanzada. Gracias por haberte quedado hasta el final, por compartir este rato con nosotros. De verdad, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo hacerlo. Este fue el episodio número 142 y como siempre nos podés escuchar en más de las 100 radios que salimos, pero también en todo el país, por supuesto, pero también podés volver a escucharlo cuando quieras o si te lo perdiste o querés recomendarlo en las plataformas. Estamos en Spotify y en YouTube como Viajero Frecuente Radio, que es el nombre de la productora. También así con ese mismo nombre nos encontrás en las redes y si querés seguir viajando con nosotros, date una vueltita por www.viajerofrecuente.com.ar. Ahí hay notas, data útil, propuestas, bueno, y programas también de descuentos para que viajar sea un poquito más fácil. Gaby Jatón es mi nombre, Genaro Cabezas es quien edita este programa y nos reencontramos la próxima semana aquí en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando de lo que más nos gusta, automovilismo y viajes. Chau, chau, que tengan una hermosa semana.